El primer aviso fue un sonido metálico seco en la entrada del nexo, seguido de un grito ahogado que resonó por los pasillos. Estaba verificando mi machete junto a Miguel cuando las alarmas improvisadas comenzaron a sonar. Elena apareció corriendo, con el rostro endurecido y manchas de sangre fresca en su uniforme. «Híbridos, formación táctica, al menos 3 docenas», gritó, y su voz cortó el aire como una navaja. «Están usando explosivos». No hubo tiempo para preguntas. Los sintetizados se movilizaron con precisión mecánica, estableciendo un perímetro defensivo mientras los evolucionados se agachaban en posiciones estratégicas, sus cuerpos tensos como animales preparándose para luchar. La doctora Suárez corrió hacia nosotros, su habitual calma científica reemplazada por urgencia palpable. «Tenemos que proteger el nexo central», dijo, señalando hacia la estructura pulsante en el centro del complejo. «Si lo destruyen, perderemos toda conexión con los otros nodos». Apenas terminó de hablar cuando una explosión sacudió la pared este, enviando fragmentos de concreto volando por el aire. El polvo inundó la habitación y a través de la brecha pude ver figuras moviéndose con velocidad sobrehumana. No era el caos desorganizado de los infectados comunes. Era precisión militar amplificada por mejoras biotecnológicas. «Lucas». La voz de Eva sonó cerca de mi oído. Me giré para encontrarla completamente alerta, sin rastro del agotamiento de ayer. Sus ojos iridiscentes brillaban con intensidad mientras sujetaba mi brazo. «No es un ataque normal. El director está aquí. Puedo sentirlo». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Intenté extender mi percepción como había aprendido a hacer, y lo sentí inmediatamente. Una presencia masiva y fría moviéndose en la red mental de los híbridos, dirigiéndolos como piezas en un tablero de ajedrez. «Vienen por nosotros», murmuré, comprendiendo la estrategia. «No solo por el nexo. Quiere a los precursores y a ti». Elena distribuyó rápidamente a sus soldados mientras los primeros híbridos comenzaban a infiltrarse por las brechas. «Posiciones defensivas, fuego controlado», gritó, disparando una ráfaga precisa que derribó a un híbrido que intentaba flanquearnos. Miguel se posicionó junto a una columna, ajustando su rifle con movimientos fluidos nacidos de años de práctica. «¿Cuál es el plan?», preguntó, su voz tensa pero controlada. Elena intercambió una mirada significativa con Serena, quien coordinaba silenciosamente a los sintetizados mediante su red neuronal compartida. «Tenemos que dividir sus fuerzas», respondió. «Hacer que persigan objetivos múltiples». Otra explosión, más potente que la primera, derribó una sección entera de la pared oeste. El impacto me lanzó al suelo y el sabor metálico de la sangre llenó mi boca cuando mis dientes chocaron contra mi labio inferior. Los híbridos comenzaron a entrar en oleadas, sus cuerpos modificados moviéndose con una fluidez antinatural. Algunos tenían implantes visibles que brillaban con luz azul fluorescente, mientras otros parecían casi humanos hasta que notaba sus ojos, completamente vacíos de emoción pero llenos de propósito dirigido. Serena se acercó a Elena, su voz metálica audible a pesar del caos. «Los sintetizados detectan un patrón de búsqueda específico. Están rastreando las señales neurales únicas de Lucas y Eva». Elena asintió comprendiendo la implicación inmediatamente. «Tenemos que sacarlos de aquí», dijo, mirándome directamente. «Miguel, Marta, ustedes los acompañarán. Nosotros mantendremos el nexo funcionando el mayor tiempo posible». La decisión estaba tomada antes de que pudiera protestar. Mi instinto gritaba que no podíamos dejarlos, pero la parte racional de mi mente sabía que tenía razón. Marta apareció a mi lado con 2 mochilas preparadas y una expresión que no admitía argumentos. «Tenemos una ruta de escape por el túnel de mantenimiento», dijo, pasándome una de las mochilas. «Eva, ¿estás lista?». Eva asintió, su mirada fija en la estructura del nexo. «Necesito 30 segundos», respondió, acercándose al núcleo pulsante. Colocó ambas manos sobre la superficie brillante y por un momento pareció que su piel se volvía translúcida, con venas iridiscentes brillando bajo la superficie. No entendía qué estaba haciendo, pero podía sentir una oleada de energía fluyendo desde ella hacia el nexo, como si estuviera estableciendo algún tipo de conexión. Los disparos y gritos aumentaron de intensidad. Los evolucionados luchaban junto a los soldados de Elena, mostrando una coordinación que habría sido impensable días atrás. Algunos usaban sus cuerpos modificados como armas, mientras otros empleaban tácticas sorprendentemente humanas. Vi a uno derribar a un híbrido usando un movimiento de judo perfectamente ejecutado, un eco de la vida que alguna vez tuvo. Sin embargo, por cada híbrido que caía, parecían entrar 2 más por las brechas. «Tenemos que irnos, ahora», gritó Miguel,
disparando una ráfaga hacia 3 híbridos que intentaban acercarse a Eva. Ella se alejó del nexo con un movimiento fluido, sus ojos más brillantes que antes. «Está hecho», dijo simplemente uniéndose a nosotros mientras nos dirigíamos hacia la salida trasera. Elena se acercó, su rostro una máscara de determinación militar. «Manténganse juntos y no miren atrás», ordenó. «Pase lo que pase, tienen que sobrevivir. Son nuestra mejor esperanza». Sus palabras tenían el peso de una despedida, aunque ninguno de nosotros quería reconocerlo. Mientras corríamos hacia el túnel, escuché un sonido diferente entre el caos de la batalla. Un grito que no era humano ni de híbrido, sino algo intermedio. Me giré por un instante y lo vi. El director. No estaba completamente dentro del complejo, sino observando desde una brecha, sus ojos azules brillantes fijos en nosotros mientras nos alejábamos. No necesitaba estar cerca para sentir su determinación implacable. Nos encontraría, sin importar dónde fuéramos. Y cuando lo hiciera, no habría misericordia. El túnel de mantenimiento era estrecho y húmedo, con tuberías oxidadas goteando agua sobre nuestras cabezas mientras avanzábamos. Miguel lideraba el grupo, su rifle preparado y su linterna iluminando el camino. Marta cubría nuestra retaguardia, moviéndose con la precisión silenciosa de un depredador. Eva caminaba a mi lado, su respiración controlada a pesar de la carrera. Podía sentir que estaba concentrada, como si estuviera escuchando algo que el resto no podíamos oír. «¿Cuánto tiempo crees que podrán mantener el nexo?», pregunté en voz baja. No necesitaba especificar a quién me refería. Eva me miró, sus ojos iridiscentes brillando en la penumbra. «Elena es inteligente. No intentará mantenerlo indefinidamente. Evacuarán en cuanto aseguren los datos críticos». Hizo una pausa como si estuviera calculando probabilidades. «Pero el director no está ahí por el nexo, está ahí por nosotros. Cuando se dé cuenta de que nos hemos ido», no terminó la frase. No era necesario. Miguel se detuvo abruptamente, levantando una mano para que nos detuviéramos. «Escuchen», susurró. Por un momento solo oímos el goteo constante del agua. Luego lo percibí. Un eco metálico, como garras arañando las paredes del túnel, muy atrás pero acercándose. «Nos siguen», dijo Marta, su voz tensa mientras verificaba la munición de su pistola. «Y son rápidos». Miguel asintió señalando hacia adelante. «Hay una bifurcación a 200 metros. Si tomamos rutas separadas podríamos confundirlos». El plan era lógico pero arriesgado. Separarnos significaba dividirnos, volvernos más vulnerables. Sin embargo, permanecer juntos nos convertía en un objetivo fácil de rastrear. «Es demasiado peligroso», dije, sacudiendo la cabeza. «El director está rastreándome a mí y a Eva específicamente. Si nos separamos, solo pondremos a todos en más riesgo». Eva colocó su mano sobre mi brazo y sentí una corriente de calma fluir desde ella. «No es solo rastreo físico, Lucas. Nos está siguiendo mentalmente. Puedo sentirlo sondeando, buscando nuestra conexión con la red». El sonido de los híbridos se intensificó, ahora claramente distinguible del eco del agua. Estaban moviéndose rápido, demasiado rápido. «No tenemos tiempo para debatir», decidió Miguel. «Seguiremos juntos, pero necesitamos acelerar». Comenzamos a correr por el túnel, nuestras linternas proyectando sombras fantasmales en las paredes húmedas. La sensación de ser perseguidos era abrumadora, como una pesadilla donde corres pero nunca te alejas lo suficiente del peligro. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a una puerta de metal oxidado. Miguel intentó abrirla, pero estaba atascada por años de abandono. «Ayúdenme», gruñó, empujando con todo su peso. Marta y yo nos unimos, y con un chirrido metálico que resonó por todo el túnel, la puerta finalmente cedió. Del otro lado había una serie de escaleras que ascendían hacia lo que parecía ser una antigua instalación militar. «Rápido», urgió Marta, escuchando los sonidos de persecución que se acercaban cada vez más. «No tenemos mucho tiempo». Subimos las escaleras tan rápido como pudimos, nuestras respiraciones pesadas y el sudor empapando nuestras ropas a pesar del aire frío. Al llegar arriba nos encontramos en un complejo abandonado. Pasillos largos y oscuros se extendían en varias direcciones, con puertas reforzadas a intervalos regulares. «¿Qué es este lugar?», pregunté, mientras Miguel aseguraba la puerta por la que habíamos entrado, bloqueándola con una barra de metal que encontró cerca. «Parece una instalación de investigación», respondió Eva, sus ojos escaneando el entorno con un reconocimiento inquietante. «Y es antigua. Precolapso». «Genial. Otro laboratorio secreto», murmuró Marta con sarcasmo, verificando cada esquina con su arma preparada. «Porque eso siempre termina bien para nosotros».
Miguel ignoró su comentario, concentrándose en encontrar una ruta viable. Necesitamos llegar a un punto alto, evaluar nuestra posición. Este lugar es un laberinto. Comenzamos a movernos por los pasillos, nuestros pasos resonando en el suelo de concreto. Las paredes estaban cubiertas de moho en algunos lugares, y cables eléctricos colgaban del techo como venas expuestas. Llegamos a lo que parecía ser una sala de control central. Monitores antiguos cubiertos de polvo ocupaban una pared entera, y consolas con botones y palancas se alineaban frente a ellos. Miguel se acercó a uno de los paneles, limpiando el polvo con la manga. «Parece que aún hay energía de emergencia», dijo, notando algunas luces que parpadeaban débilmente. Si pudiera activar los sistemas de seguridad. Sus dedos trabajaron en los controles, intentando dar vida a la tecnología olvidada. De repente, un estruendo metálico resonó desde abajo. Los híbridos habían llegado a la puerta que habíamos bloqueado. «No van a tardar mucho en atravesarla», dijo Marta, posicionándose estratégicamente con línea de visión hacia la entrada. Eva se acercó a uno de los monitores, pasando sus dedos sobre la superficie polvorienta. Para mi sorpresa, la pantalla cobró vida bajo su toque, iluminándose con un brillo azulado. «Este lugar», dijo suavemente, «era un centro de investigación para el proyecto Precursor». Mi corazón dio un vuelco. «¿Cómo lo sabes?». Eva no apartó la mirada de la pantalla mientras datos y diagramas comenzaban a aparecer. «Puedo sentirlo. Y ahora puedo verlo». Señaló hacia la pantalla donde documentos clasificados desfilaban rápidamente. Este era uno de los laboratorios originales donde comenzaron a modificar genéticamente a niños para crear receptores neurales capaces de conectarse con los infectados. Miguel abandonó momentáneamente su trabajo en los controles, acercándose para ver. «¿Hay algo aquí que pueda ayudarnos? ¿Algún arma o tecnología?». Eva negó con la cabeza, pero luego se detuvo, sus ojos fijos en un archivo específico. «No exactamente un arma, pero...». Su voz se apagó mientras abría el archivo. «Hay un protocolo aquí, para amplificar las capacidades de los precursores. Fue diseñado como medida de emergencia si el virus se salía de control». Miguel y Marta intercambiaron miradas preocupadas. «¿Qué tipo de amplificación?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Antes de que Eva pudiera responder, un crujido ensordecedor nos alertó que la puerta de abajo finalmente había cedido. Los híbridos estaban dentro del complejo. «Sea lo que sea ese protocolo, no tenemos tiempo para discutirlo ahora», dijo Miguel, volviendo rápidamente a los controles principales. «Necesito sellar las puertas interiores, darnos algo de tiempo». Sus dedos volaron sobre los paneles, activando sistemas dormidos durante años. Con un zumbido metálico, escuchamos puertas cerrándose en secuencia a lo largo de los pasillos. «Eso no los detendrá para siempre», advirtió Marta, comprobando su munición con expresión sombría. «Necesitamos un plan de salida». Eva se giró hacia mí, sus ojos brillando con una intensidad que me dejó sin aliento. «Lucas, necesito que confíes en mí», dijo, tomando mi mano. «El protocolo puede darnos una ventaja, pero es arriesgado, muy arriesgado». Sentí un escalofrío recorrer mi columna, pero asentí. En este punto, los riesgos convencionales habían quedado atrás hace mucho tiempo. «¿Qué necesitas que haga?», pregunté, consciente de que probablemente no me gustaría la respuesta. «El protocolo requiere acceso a un laboratorio específico», explicó Eva, señalando un mapa que había aparecido en uno de los monitores. «Está 2 niveles más abajo, en una sección sellada». Miguel maldijo en voz baja. «¿Me estás diciendo que tenemos que ir más profundo con los híbridos pisándonos los talones?». Eva asintió, su expresión imperturbable. «Es nuestra mejor oportunidad. El director no esperará que descendamos en lugar de buscar una salida». Marta, siempre práctica, verificó su arma y asintió. «Si vamos a hacerlo, tenemos que movernos ahora». «Miguel, ¿puedes mantener las puertas selladas remotamente?». Miguel negó con la cabeza, frustrado. «Los sistemas son demasiado antiguos. Una vez que activemos los protocolos de seguridad, se bloquearán automáticamente. No podré controlarlos desde fuera». El sonido de metal siendo desgarrado resonó desde uno de los pasillos cercanos. Los híbridos estaban atravesando las puertas selladas más rápido de lo que esperábamos. «Vayan», dijo Miguel, su rostro endureciéndose mientras ajustaba su rifle. «Yo los retendré aquí». Marta sacudió la cabeza, su expresión una mezcla de furia y miedo. «De ninguna manera. No te dejaré solo contra ellos». Miguel la miró y algo pasó entre ellos, una comunicación silenciosa nacida de años luchando juntos. «No será solo», dijo, señalando los controles.
Puedo activar los protocolos de seguridad. Hay torretas automáticas aún funcionales en los pasillos principales. No durarán mucho, pero me darán tiempo suficiente. Volveremos por ti, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Miguel sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Más te vale, chico, y cuando lo hagan, espero que tengan un plan mejor que este. Se volvió hacia los controles, sus dedos moviéndose con precisión mientras activaba los sistemas de seguridad dormidos. Luces rojas comenzaron a parpadear en los pasillos y escuchamos el sonido mecánico de torretas desplegándose desde el techo. El acceso al laboratorio está por allí, dijo, señalando una puerta lateral. Les daré todo el tiempo que pueda. Con el corazón pesado, seguimos a Eva hacia la puerta indicada. Marta fue la última en salir, intercambiando una última mirada con Miguel antes de seguirnos. Su rostro estaba tenso, sus emociones contenidas bajo años de entrenamiento, pero pude ver el brillo de lágrimas no derramadas en sus ojos. La puerta nos condujo a un estrecho pasillo que descendía en una espiral metálica. Las luces de emergencia parpadeaban intermitentemente, bañando todo con un resplandor rojizo que transformaba nuestras sombras en figuras grotescas. Detrás de nosotros, el sonido de disparos comenzó a resonar, mezclándose con el rugido inhumano de los híbridos. Miguel había entrado en combate. Marta apretó los puños, su cuerpo entero tensándose como si luchara contra el impulso de dar media vuelta. «Tenemos que movernos rápido», dijo Eva, descendiendo por las escaleras con una agilidad sorprendente. «El protocolo está en el nivel B3, en un laboratorio de contención especial». Sus palabras resonaban en el espacio confinado, mezclándose con el eco metálico de nuestros pasos apresurados. A medida que descendíamos, el aire se volvía más frío y denso, con un olor químico que hacía arder mis fosas nasales. El sonido de disparos se fue desvaneciendo, reemplazado por un silencio inquietante que pesaba más que cualquier ruido. «Miguel es inteligente», dijo Marta como si intentara convencerse a sí misma. «Sabe cómo mantenerse con vida». Su voz se quebró ligeramente en la última palabra, traicionando la compostura que intentaba mantener. No respondí. No había nada que pudiera decir que no sonara a mentira vacía. Cuando alcanzamos el nivel B3, nos encontramos con una puerta de seguridad masiva. No era como las otras puertas del complejo. Esta estaba hecha de un material que parecía titanio reforzado, con un sistema de bloqueo electrónico que aún funcionaba. «Necesitamos acceso de nivel alfa», murmuró Eva, examinando el panel de control. Este laboratorio contenía los experimentos más sensibles del proyecto precursor. Marta examinó la puerta con ojo crítico. «No podemos volarla. La estructura es demasiado sólida». Se volvió hacia Eva. «¿Alguna idea brillante? Porque los híbridos no tardarán en seguirnos una vez que terminen con Miguel». Su tono era cortante, cargado de la tensión de haber dejado a su compañero atrás. Eva no pareció ofenderse. En lugar de eso, se acercó al panel de control y colocó su mano sobre él. Como antes, su piel comenzó a brillar suavemente, venas iridiscentes pulsando bajo la superficie. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, observando fascinado cómo las luces del panel comenzaban a responder a su toque. Eva no respondió de inmediato, su concentración completa en la tarea. Finalmente, el panel emitió un pitido y la luz cambió de rojo a verde. La masiva puerta comenzó a deslizarse con un siseo hidráulico. «Mi sangre», dijo finalmente Eva, retirando su mano. «Contiene marcadores biológicos que el sistema reconoce como autorización de alto nivel. No soy la primera sujeto 217. Hubo otros antes que yo, y este laboratorio fue diseñado para trabajar con nosotros». La revelación me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Cuántos secretos más guardaba Eva? ¿Y cuántos de esos secretos desconocía incluso ella misma? El laboratorio que se reveló ante nosotros era diferente a cualquier cosa que hubiera visto antes. A pesar de los años de abandono, la tecnología aquí parecía casi futurista. Cámaras de contención de cristal alineaban las paredes, cada una con equipos médicos avanzados. En el centro había una estructura circular que recordaba vagamente al Nexo, pero más pequeña y claramente diseñada para un propósito diferente. «Este es el protocolo Lazarus», dijo Eva, acercándose a la estructura central, diseñado para amplificar la conexión neural de los precursores, permitiéndoles no solo recibir, sino proyectar conscientemente en la red mental de los infectados. Tocó ligeramente uno de los paneles y la estructura comenzó a emitir un suave zumbido. Fue considerado demasiado peligroso para implementarse. Los sujetos de prueba iniciales no sobrevivieron al proceso. Sus mentes simplemente se fragmentaron. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. «¿Y quieres que me someta a esto?»,
¿Después de decirme que mató a los sujetos anteriores? Marta me miró, luego a Eva, su expresión endureciéndose. No vamos a sacrificar a Lucas por una posibilidad. Debe haber otra manera de salir de aquí. Eva negó con la cabeza. No es un sacrificio, es diferente ahora. Sus ojos se encontraron con los míos, intensos y seguros. Tus capacidades ya se han desarrollado naturalmente más allá de lo que los científicos creían posible. Has sobrevivido a conexiones que habrían destruido a otros. Y hizo una pausa como si dudara en revelar algo más. Yo puedo estabilizarte durante el proceso. Mi sangre, las propiedades únicas que contiene, puede actuar como un ancla para tu mente. Antes de que pudiera responder, un estruendo distante nos alertó. El sonido de disparos había cesado por completo, reemplazado por el eco metálico de pasos acercándose por la escalera. Los híbridos habían superado a Miguel y ahora venían por nosotros. No tenemos tiempo, dijo Marta, moviéndose rápidamente para asegurar la puerta del laboratorio. Sea lo que sea que vayamos a hacer, tiene que ser ahora. Se posicionó estratégicamente con línea de visión clara hacia la entrada. Sus manos, normalmente firmes, temblaban ligeramente mientras recargaba su arma. La pérdida de Miguel pesaba visiblemente sobre ella, transformando su habitual cautela en una determinación feroz. Eva comenzó a activar la estructura central, sus dedos moviéndose con una familiaridad inquietante sobre los controles. Pantallas holográficas cobraron vida, proyectando diagramas del cerebro humano y patrones neurales complejos. El protocolo Lazarus fue diseñado para crear una interfaz bidireccional completa, explicó mientras trabajaba. No solo para recibir señales de los infectados, sino para proyectar conscientemente en su red neural colectiva. Mi boca se secó mientras observaba la máquina cobrar vida. Una plataforma circular en el centro comenzó a iluminarse con un brillo azul pálido. ¿Qué pasará exactamente?, pregunté, mi voz apenas audible sobre el zumbido creciente del equipo. Eva me miró, y por primera vez vi incertidumbre en sus ojos. Tu mente se expandirá más allá de los límites físicos, respondió. Podrás conectarte directamente con la conciencia colectiva de los híbridos, incluso con la del director. Podrás influir en ellos, no solo interferir temporalmente. Hizo una pausa como si midiera cuidadosamente sus siguientes palabras. Pero existe un riesgo de que te pierdas en la conexión, de que tu individualidad se diluya en la colectividad. El sonido de los híbridos se intensificó. Estaban cerca, muy cerca. No hay tiempo para dudas, Lucas, dijo Marta desde su posición. Si esto puede darnos una oportunidad, tenemos que tomarla. Sus ojos se encontraron con los míos y vi en ellos una mezcla de miedo y determinación. Miguel dio su vida para que tuviéramos esta oportunidad. No la desperdicies. Sus palabras me golpearon como un puño físico. Tenía razón. Habíamos llegado demasiado lejos, perdido demasiado para retroceder ahora. Está bien, dije acercándome a la plataforma. ¿Qué necesito hacer? Eva se movió a mi lado guiándome hacia el centro de la estructura. Recuéstate aquí, indicó señalando una superficie que parecía diseñada para acomodar a una persona. El sistema se sincronizará con tus patrones neurales específicos. Yo estaré contigo monitoreando y estabilizando la conexión. Sus dedos se entrelazaron con los míos por un momento, y sentí esa familiar corriente de energía fluir entre nosotros. Pase lo que pase, no pierdas de vista quién eres, Lucas. Tu identidad es tu ancla. Me recosté en la plataforma, sintiendo el frío material bajo mi espalda. Eva colocó sensores en mis sienes y muñecas, cada uno iluminándose al contacto. «Estás listo», dijo, moviéndose hacia la consola principal. «Comenzaré la secuencia ahora. Respira profundamente y mantén tu mente abierta pero centrada». Cerré los ojos e intenté calmar mi respiración. A pesar del caos inminente, del sonido cada vez más cercano de los híbridos, intenté encontrar un centro de calma en mi interior. Sentí la máquina cobrar vida alrededor de mí, un zumbido que parecía penetrar directamente en mi cerebro. Y entonces comenzó. La sensación inicial fue como sumergirse en agua helada. Mi cuerpo entero se tensó, cada músculo contraído en respuesta al shock. Detrás de mis párpados cerrados, explosiones de luz y color danzaban en patrones caóticos. Mi percepción comenzó a expandirse, no gradualmente sino de golpe, como una puerta arrancada de sus goznes por una explosión. De repente, podía sentir cada mente conectada en un radio de kilómetros. Humanos, evolucionados, híbridos, todos formaban una red compleja de conciencias interconectadas. Era abrumador, como intentar escuchar miles de conversaciones simultáneamente.
Quise gritar, pero mi cuerpo físico parecía distante, desconectado de mi conciencia expandida. «Lucas». La voz de Eva me llegó, amortiguada como si viniera desde el otro lado de un grueso cristal. «Enfócate. Encuentra a los híbridos. Encuentra al director». Sus palabras actuaron como un faro, dándome dirección en medio del caos sensorial. Me concentré, intentando filtrar el ruido mental para encontrar el patrón específico de los híbridos. Y ahí estaban. Sus mentes eran diferentes a todo lo que había sentido antes, estructuradas pero fragmentadas, como rompecabezas forzados a encajar en un patrón que no les correspondía. Podía sentirlos acercándose al laboratorio, su determinación implacable impulsada por una voluntad ajena a la suya. Detrás de ellos, más distante pero infinitamente más poderosa, sentí la presencia del director. Su mente era un vórtice de ambición y propósito, alimentado por una convicción casi religiosa en su visión de la evolución controlada. Me sentí atraído hacia esa presencia, como un insecto hacia una llama demasiado brillante. Con un esfuerzo monumental, extendí mi conciencia hacia los híbridos más cercanos. No para interferir caóticamente como había hecho antes, sino para conectar directamente con las fracturadas mentes humanas que aún existían bajo el control del director. Les mostré imágenes de quienes habían sido fragmentos de sus vidas antes de la transformación, no para desestabilizarlos, sino para despertarlos. El efecto fue inmediato y sorprendente. Sentí la confusión extendiéndose entre los híbridos como ondas en un estanque. Algunos se detuvieron completamente, las contradicciones entre sus órdenes y sus recuerdos recuperados creando un conflicto imposible de resolver. Otros comenzaron a luchar activamente contra el control, sus movimientos volviéndose erráticos mientras las mentes humanas enterradas intentaban recuperar el dominio de sus cuerpos. «Está funcionando». La voz distante de Marta llegó a mis oídos físicos, aunque mi conciencia estaba mayormente separada de mi cuerpo. Los híbridos están confundidos, luchando entre ellos. Animado por este éxito inicial, profundicé más en la conexión. Ya no era solo un receptor pasivo o un interferente caótico. Ahora podía navegar activamente por la red mental, seleccionando objetivos específicos. Me concentré en los híbridos más cercanos al laboratorio, aquellos que representaban la amenaza más inmediata. En lugar de atacar sus mentes directamente, busqué grietas en el control del director, pequeñas fisuras de humanidad persistente que pudiera amplificar. Encontré recuerdos enterrados. Un híbrido que había sido paramédico, con memorias de vidas salvadas que contradecían directamente las órdenes de matar. Otro que había sido padre, con el rostro de su hija aún grabado en algún rincón intacto de su mente. Uno por uno, fui despertando estos fragmentos, convirtiéndolos en anclas contra el control mental que los dominaba. A través de mi percepción expandida, podía ver el caos que se desarrollaba en los pasillos fuera del laboratorio. Híbridos luchando contra otros híbridos, algunos simplemente inmóviles, paralizados por el conflicto interno que había despertado en ellos. Pero también sentí la reacción del director. Su mente, antes fría y calculadora, ahora irradiaba furia. Había detectado mi intrusión y estaba contraatacando. Una oleada de dolor atravesó mi conciencia cuando el director enfocó su atención en mí. Era como un láser mental, intentando quemar las conexiones que había establecido. «Lucas, tu ritmo cardíaco está disparándose», escuché decir a Eva su voz teñida de preocupación. «El director está intentando aislarte, cortar tu conexión con los híbridos». Sentí que mi influencia comenzaba a debilitarse, los híbridos que había liberado parcialmente volviendo lentamente bajo el control del director. Luché contra su presencia invasiva, intentando mantener las conexiones que había establecido. Era una batalla mental que me drenaba rápidamente, como intentar contener una inundación con mis manos desnudas. «No puedo mantenerlo», logré articular. Mi voz física apenas un susurro mientras mi mente luchaba en otro plano. Sentí la mano de Eva sobre mi frente, y con ella vino una oleada de energía. Su sangre única, con propiedades que aún no comprendíamos completamente, actuaba como un amplificador para mis habilidades. «Sí puedes», dijo Eva, su voz firme y segura. «No estás solo en esto, Lucas. Estoy contigo». Sentí su presencia mental junto a la mía, no invasiva sino complementaria. Donde mi influencia era directa y confrontativa, la suya era sutil y transformadora. No luchaba contra el control del director, lo transmutaba cambiando su naturaleza desde dentro. Juntos comenzamos a tejer una contraofensiva, ya no solo despertando recuerdos humanos en los híbridos, sino ofreciéndoles algo que el director nunca les había dado: elección. A través de nuestra conexión compartida, mostramos a los híbridos que existía un camino diferente,
uno donde podrían integrar sus aspectos humanos e infectados en lugar de suprimir unos en favor de otros. La respuesta fue inmediata. Los híbridos más cercanos al laboratorio dejaron de intentar entrar. Algunos incluso comenzaron a proteger activamente la entrada, formando una barricada viviente contra aquellos que aún permanecían bajo el control del director. «No van a creer esto», dijo Marta desde la puerta, su voz mezclando asombro e incredulidad. «Los híbridos están protegiéndonos». Pero el director no se rendiría tan fácilmente. Sentí su presencia mental retroceder, solo para regresar con renovada fuerza. No estaba atacándome directamente ahora. Estaba rastreando la conexión hasta su fuente física. «Viene hacia aquí», logré decir, mi cuerpo temblando bajo el esfuerzo mental. «El director mismo. Está en camino». Eva apretó mi mano, su toque transmitiendo determinación. «Entonces tenemos que estar listos cuando llegue», dijo. «Lucas, necesito que hagas algo más. Algo que no intentaron con ningún precursor antes». A través de nuestra conexión mental, sentí su intención antes de que la verbalizara. Quería que extendiera mi conciencia más allá de los híbridos cercanos, más allá incluso del director. Quería que me conectara con los evolucionados del Nexo, con los sintetizados, con toda la red mental emergente que habíamos ayudado a crear. «Es demasiado arriesgado», protesté débilmente. «Mi mente no puede abarcar tanto». Eva negó con la cabeza, su expresión una mezcla de compasión y firmeza implacable. «Puedes hacerlo, Lucas. Fuiste diseñado para esto, aunque los que te crearon nunca imaginaron el alcance completo de tus capacidades». Hizo una pausa, sus ojos iridiscentes fijos en los míos. «Eres más que un puente ahora. Eres un nexo, un punto donde todas las evoluciones diferentes pueden converger». Las implicaciones de sus palabras eran abrumadoras. No estaba hablando solo de una estrategia defensiva temporal. Estaba describiendo un cambio fundamental en el equilibrio de poder, en el curso mismo de la evolución post-virus que había reformado nuestro mundo. Con un último momento de duda, me sumergí más profundamente en la conexión, extendiendo mi conciencia más allá de los confines del laboratorio, del complejo, buscando las mentes familiares de aquellos que habíamos dejado atrás en el Nexo. Y entonces lo sentí. Elena y los soldados restantes luchando desesperadamente para mantener su posición. Serena y los sintetizados, sus mentes estructuradas pero adaptables, reconociendo inmediatamente mi presencia en la red. Y más allá de ellos, la conciencia colectiva emergente de los evolucionados, una sinfonía mental de individualidades unidas en propósito compartido. A través de esta vasta red de mentes conectadas, sentí algo más, algo familiar y a la vez profundamente cambiado. Una presencia masiva moviéndose hacia el complejo, no con la intención depredadora de los híbridos, sino con propósito protector. «Mi padre», susurré, reconociendo la esencia mental de Carlos a pesar de su transformación. «Está viniendo. Y no está solo». A través de mi conciencia expandida, pude ver a Carlos aproximándose al complejo. No venía solo. Lo acompañaban docenas de evolucionados, moviéndose con una coordinación que rivalizaba con la de los híbridos del director. No era la marcha caótica de infectados comunes, sino el avance disciplinado de una fuerza con propósito definido. En el centro de esta formación, la figura masiva de mi padre destacaba como un general entre sus tropas. «¿Qué está pasando?», preguntó Marta desde la puerta, alternando su atención entre el pasillo exterior y nosotros. No podía ver lo que yo veía, solo los efectos inmediatos. Los híbridos que nos habían estado persiguiendo ahora se encontraban en un estado de confusión, algunos luchando entre sí, otros simplemente inmóviles, como estatuas vivientes. «Refuerzos», logré articular, mi voz débil por el esfuerzo mental continuo. «Los evolucionados están respondiendo. Mi padre los lidera». Eva monitoreaba mis signos vitales, su rostro tenso con preocupación. La máquina del protocolo Lazarus emitía pitidos de advertencia, indicando que mi cerebro estaba operando más allá de parámetros seguros. «Lucas, tienes que reducir la extensión de tu conexión», advirtió Eva. «Tu mente no puede soportar este nivel de expansión por mucho tiempo». Pero sabía que no podía retroceder, no ahora. El director se acercaba y con él vendría una fuerza de híbridos élite que sobrepasaría incluso a los evolucionados liderados por Carlos. A través de la red mental envié un mensaje a mi padre, no con palabras sino con imágenes y emociones. Nuestra ubicación, el peligro inminente, la necesidad urgente de evacuación. La respuesta fue inmediata. Una oleada de determinación que reconocí como suya a pesar de los años y la transformación que nos separaban. Entendía. Venía por nosotros.
Tenemos que prepararnos para movernos, dije, intentando incorporarme de la plataforma. El esfuerzo envió una oleada de dolor a través de mi cuerpo, como si cada nervio estuviera en carne viva. Eva me sostuvo, su toque sorprendentemente fuerte para su tamaño. No puedes desconectarte abruptamente, dijo, su tono cargado de preocupación profesional. El shock neurológico podría causarte daño permanente. Trabajó rápidamente en la consola, iniciando lo que parecía ser una secuencia de desconexión gradual. El edificio entero tembló repentinamente, el sonido de una explosión distante reverberando por los pasillos. Eso no sonó como los evolucionados, dijo Marta, verificando la munición de su arma. El director ha llegado. Sus palabras fueron confirmadas por una nueva sensación en la red mental. Una presencia fría y calculadora, ahora físicamente cerca. El director estaba en el complejo, y con él venía una oleada de híbridos de élite, diferentes a los que habíamos enfrentado antes. Más coordinados, más letales. No hay tiempo para una desconexión gradual, dije, arrancando los sensores de mis sienes a pesar del dolor lacerante que esto causó. Tenemos que encontrarnos con mi padre antes de que el director nos localice. Eva parecía querer protestar, pero la urgencia de la situación era innegable. En su lugar, extrajo una jeringa de su mochila y sin previo aviso la clavó en mi brazo. Estabilizador neurológico, explicó mientras el líquido frío se extendía por mis venas. Te dará algo de tiempo, pero necesitarás atención médica pronto. El efecto fue casi inmediato. El dolor disminuyó a un nivel tolerable y la desorientación causada por la desconexión abrupta comenzó a disiparse. Marta había asegurado la puerta del laboratorio, pero todos sabíamos que no resistiría mucho contra los híbridos de élite. Tiene que haber otra salida, dijo, escaneando la habitación. Eva asintió señalando hacia una sección aparentemente sólida de la pared. Pasaje de emergencia, dijo. Todos estos laboratorios los tenían en caso de contención fallida. Se acercó a un panel discreto y colocó su mano sobre él. Como antes, su sangre única actuó como llave biológica y una sección de la pared se deslizó silenciosamente, revelando un túnel estrecho. Esto nos llevará a una salida auxiliar, cerca de donde Carlos y los evolucionados están convergiendo, explicó Eva, consultando un mapa holográfico que había aparecido brevemente. Apenas habíamos dado unos pasos hacia el túnel cuando un impacto ensordecedor sacudió la puerta del laboratorio. Metal retorciéndose bajo una fuerza inhumana. El director había encontrado nuestra ubicación. «¡Vayan!», gritó Marta, posicionándose entre nosotros y la puerta. «Yo los retendré». Eva la tomó del brazo intentando arrastrarla con nosotros. «No seas estúpida. No puedes enfrentarte a él sola. Miguel ya se sacrificó. No necesitamos otro mártir». La mención de Miguel hizo que el rostro de Marta se endureciera. «Exactamente. Miguel se sacrificó para darnos esta oportunidad. No voy a desperdiciarlo». Otro impacto más fuerte. La puerta comenzó a ceder. «No voy a contenerlos indefinidamente. Solo les daré tiempo para que lleguen a los evolucionados. Ahora vayan». No había tiempo para argumentar. Con un último intercambio de miradas, Eva y yo nos adentramos en el túnel mientras Marta se preparaba para su última resistencia. El pasaje era angosto y oscuro, iluminado apenas por luces de emergencia que parpadeaban débilmente. Avanzamos lo más rápido que pudimos, mi cuerpo aún débil por la tensión neurológica. Detrás de nosotros escuchamos el inconfundible sonido de la puerta cediendo finalmente, seguido por ráfagas de disparos y gritos que helaban la sangre. Marta estaba luchando, vendiendo cara a su vida. Eva me empujó hacia adelante cuando intenté detenerme. «No puedes ayudarla ahora», dijo, su voz quebrada pero determinada. «Honremos su sacrificio sobreviviendo». El túnel comenzó a ascender y pronto llegamos a otra puerta. Eva la abrió rápidamente y emergimos en lo que parecía ser un área de carga abandonada. Luz natural se filtraba a través de ventanas rotas, indicando que estábamos cerca del exterior. A través de mi conexión mental, ahora más débil pero aún presente, podía sentir a Carlos y los evolucionados acercándose rápidamente a nuestra posición, pero también sentí algo más. El director había cambiado de dirección. En lugar de perseguirnos directamente, estaba convergiendo hacia el mismo punto. Se había dado cuenta de nuestro plan y estaba interceptando a Carlos antes de que pudiera alcanzarnos. «Tenemos que darnos prisa», dije, forzando a mis piernas temblorosas a moverse más rápido. «El director va tras mi padre». Nos apresuramos a través del área de carga, buscando una salida hacia el exterior. Finalmente encontramos una puerta de servicio parcialmente destruida y emergimos a la luz del atardecer. El paisaje que nos recibió era de caos organizado.
A nuestra derecha, los evolucionados liderados por Carlos avanzaban en formación disciplinada. A nuestra izquierda, los híbridos de élite del director convergían, sus movimientos precisos y letales. En el centro, el propio director, su figura imponente destacando entre sus fuerzas. El campo de batalla estaba establecido y nosotros estábamos atrapados en medio. «Lucas», dijo Eva, su voz tranquila a pesar de la situación desesperada. «Necesito que hagas una cosa más, una conexión final». Tomó mi mano y sentí esa familiar corriente de energía fluir entre nosotros. «Muéstrale al director lo que realmente significa la evolución». El sol del atardecer bañaba el campo con una luz rojiza, dando un aspecto casi apocalíptico a la escena que se desarrollaba ante nosotros. Los evolucionados se acercaban desde el oeste, sus figuras variadas pero unidas en propósito. Al frente estaba Carlos, su forma masiva moviéndose con una gracia inesperada para su tamaño. Desde el este, los híbridos avanzaban en formación perfecta, como soldados de un ejército inhumano. Y en el centro, el director observaba, sus ojos azules brillantes escaneando el campo hasta que se posaron en nosotros. Eva apretó mi mano y sentí su energía fluir hacia mí, revitalizando mi mente exhausta. «Esta es nuestra oportunidad», dijo. «No para destruir, sino para transformar». La miré, intentando comprender lo que me pedía. No se trataba de un ataque mental como antes, sino de algo más profundo, más fundamental. Una conexión que no buscaba dominar, sino comprender. Con un último esfuerzo extendí mi conciencia nuevamente. El estabilizador neurológico que Eva me había inyectado facilitaba el proceso, permitiéndome navegar la red mental con mayor claridad que antes. Esta vez no me dispersé intentando abarcar demasiado. Me concentré exclusivamente en una mente, la del director. La sensación fue inmediata y abrumadora. Su mente era un laberinto de brillantez y obsesión, capas de conocimiento acumulado durante décadas entrelazadas con una ambición implacable. Pude ver fragmentos de quién había sido. El doctor Victor Mercer, un genio científico consumido por la visión de dirigir la evolución humana. Vi sus primeros experimentos, sus éxitos y fracasos, y el momento en que decidió convertirse en su propio sujeto de prueba definitivo. Pero más allá de estos recuerdos percibí algo más. Miedo. Un terror profundo y existencial a lo incontrolable, a la evolución caótica y sin dirección que el virus representaba. Su transformación en el director no había sido impulsada solo por ambición, sino por un desesperado deseo de imponer orden sobre el caos, de preservar algo de humanidad controlando su evolución. «Lo veo», murmuré, mis ojos físicos fijos en la figura del director, mientras mi mente navegaba por sus recuerdos. «No es solo un monstruo, es un hombre aterrorizado por la extinción de todo lo que valoraba». Eva sintió su expresión compasiva pero decidida. «Muéstrale la alternativa, Lucas. No la extinción ni el control absoluto. Muéstrale el camino del medio». A través de nuestra conexión compartida, comencé a proyectar hacia el director. No ataques ni interferencias, sino imágenes de lo que habíamos presenciado. El nexo y su comunidad de evolucionados y humanos coexistiendo. Los sintetizados integrando tecnología y biología en armonía. Eva y su sangre única, que representaba una evolución consciente y elegida. El efecto sobre el director fue inmediato. Se detuvo abruptamente, su cuerpo entero tensándose como si hubiera recibido un golpe físico. Los híbridos a su alrededor vacilaron, reflejando la confusión de su líder. Aproveché ese momento para profundizar la conexión, mostrándole no solo imágenes, sino sensaciones. La liberación de abandonar el control absoluto, la belleza de la evolución diversa y colaborativa en lugar de dirigida y uniforme. «Lucas, cuidado». El grito de Eva me devolvió parcialmente a la realidad física. El director había superado su confusión inicial y avanzaba hacia nosotros, sus ojos brillando con furia renovada. 2 híbridos de élite flanqueaban sus lados, moviéndose con velocidad sobrehumana para interceptarnos. Intenté retroceder, pero mis piernas débiles no respondieron con suficiente rapidez. Estábamos atrapados, sin tiempo para escapar. Cerré los ojos, manteniendo la conexión mental a pesar del peligro inminente. Si iba a morir, al menos intentaría sembrar la semilla de la duda en la mente del director. El impacto que esperaba nunca llegó. Un rugido ensordecedor cortó el aire, y cuando abrí los ojos, vi a Carlos interponerse entre nosotros y los híbridos. Con un movimiento de sus enormes brazos, derribó a los atacantes como si fueran muñecos de trapo. Los evolucionados que lo seguían convergieron rápidamente, formando un perímetro protector alrededor nuestro. «Padre», susurré, mi voz apenas audible en el caos de la batalla que comenzaba a desarrollarse. Carlos no respondió verbalmente, pero a través de nuestra conexión mental sentí un reconocimiento.
una calidez que trascendía las barreras de la transformación. Después de todos estos años, a pesar de todo lo que había cambiado, seguía siendo mi padre. El director retrocedió ante la intervención de Carlos, pero no huyó. En lugar de eso, pareció reevaluar la situación, sus ojos calculadores estudiando la escena. Los híbridos formaron una línea defensiva frente a él, preparados para el conflicto pero esperando órdenes. «Se acabó, director», dijo Eva, dando un paso adelante. Su voz, normalmente suave, resonó con una autoridad sorprendente. «Esta batalla no tiene vencedores, solo diferentes caminos de evolución, cada uno válido a su manera». Por un momento, el campo de batalla quedó en un silencio tenso. Evolucionados e híbridos se observaban mutuamente. Ningún bando dispuesto a iniciar la masacre que seguramente seguiría cualquier agresión. A través de mi conexión mental, podía sentir la lucha interna del director, su visión de control absoluto enfrentándose a la realidad que le habíamos mostrado. Finalmente, el director habló. Su voz era profunda y resonante, con un timbre metálico que revelaba su naturaleza híbrida. «¿Realmente crees que puede haber coexistencia?», preguntó, sus ojos fijos en Eva. «El caos eventualmente consume todo. Sin dirección, sin propósito unificado, la evolución es solo otro camino hacia la extinción». Eva sostuvo su mirada sin vacilar. «La dirección no tiene que venir de un solo ser. Puede emerger de la colaboración, de la diversidad de caminos evolutivos convergiendo naturalmente». Hizo un gesto abarcando a los evolucionados, a Carlos y finalmente a mí. «No estamos proponiendo caos. Estamos demostrando que existe una alternativa al control absoluto». El director permaneció inmóvil procesando sus palabras. A través de nuestra conexión sentí algo cambiar en su mente. No una rendición o conversión completa, sino la primera grieta en una convicción antes inquebrantable. «Esto no ha terminado», dijo finalmente. «Lo que propones es una teoría no probada, pero hoy no resolveremos esta cuestión con sangre». Con un gesto casi imperceptible, ordenó a sus híbridos retroceder. «Nos retiraremos por ahora, pero estaré observando. Si tu experimento de evolución colaborativa fracasa, estaré allí para implementar mi visión». Sus ojos se posaron en mí por última vez, y sentí un sondeo final a través de nuestra conexión mental. «Interesante, precursor. Nos encontraremos nuevamente». Tan rápido como habían llegado, el director y sus híbridos comenzaron a retirarse, moviéndose con esa precisión antinatural que los caracterizaba. No era una rendición, sino un aplazamiento estratégico. La guerra por el futuro evolutivo de la humanidad no había terminado. Apenas estaba tomando una nueva forma. Cuando el último de los híbridos desapareció en la distancia, mis piernas finalmente cedieron. Carlos me atrapó antes de que tocara el suelo, sus enormes brazos sorprendentemente gentiles. A pesar de su apariencia monstruosa, sentí la misma seguridad que había conocido cuando era niño. «Lo lograste, Lucas», dijo Eva, arrodillándose a mi lado. «Estableciste una conexión que nadie creía posible. Le mostraste al director una alternativa que nunca había considerado». «No lo convertí», respondí débilmente, el agotamiento finalmente apoderándose de mí. «Sigue creyendo en su visión». Eva sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «No esperaba que lo convirtieras. Solo necesitábamos sembrar la duda, crear espacio para el diálogo en lugar del conflicto inmediato». Miró hacia los evolucionados que nos rodeaban, hacia Carlos que me sostenía protectoramente. «Ganamos tiempo, y en esta nueva era de evolución acelerada, el tiempo es el recurso más valioso». Carlos emitió un sonido bajo, algo entre un gruñido y un intento de habla. A través de nuestra conexión mental sentí su intención. Nos llevaría a un lugar seguro, donde podríamos recuperarnos y planificar nuestro próximo movimiento. Eva asintió, comprendiendo sin necesidad de palabras. Mientras Carlos me cargaba y comenzábamos a movernos, rodeados por la escolta protectora de evolucionados, pensé en Marta y Miguel. Sus sacrificios nos habían dado esta oportunidad, este momento de respiro en una guerra que parecía interminable. Silenciosamente juré que sus muertes no serían en vano. El sol se ponía en el horizonte marcando el final del día 3659. Habíamos sobrevivido, aunque a un costo terrible. El director seguía siendo una amenaza, pero por primera vez sentía que teníamos una verdadera oportunidad de cambiar el curso de esta guerra evolutiva, no a través de la destrucción, sino de la transformación. Mientras la conciencia comenzaba a abandonarme, mi último pensamiento fue para mi padre, cuya humanidad había persistido a pesar de su transformación física. Si él podía mantener su esencia a través de cambios tan profundos,
Quizás había esperanza para todos nosotros en este mundo fracturado y evolucionante. El futuro seguía siendo incierto, pero al menos ahora existían posibilidades que antes parecían imposibles. Y por el momento, eso tenía que ser suficiente.